7:29. Oye, ¿te has fijado que en esos días nos sentimos como que nadie nos entiende? Sí, es verdad. Yo ando sensible, me siento, no sé, diferente. Claro, con esa sensación de incomodidad tan poco natural. Pareciera ser que nadie nos comprende. Flexan sabe lo que significa tener problemas menstruales. Por eso creó Flexan con alas, que te da máxima protección. ¿A quién le estás vendiendo tu producto? Avisa en radio. Hay una radio para cada producto. Este es un mensaje de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Arche. Esta es la primera edición de Primera Plana, con la información de las últimas horas. Manténgase siempre bien informado. Solo busque el 100.9 FM. Primera Plana de Radio Chilena. Vamos a entregar ahora una síntesis de noticias que estamos desarrollando en esta Primera Plana en Chilena 100.9. Corte de Apelaciones de Temuco rechazó querella por abuso contra menores interpuesta por el Sename contra senador Jorge Lavandero. Ejército criticó carta redactada por Manuel Contreras en que acusa a general Cheire de traidor. Querellantes en Operación Cóndor solicitaron que se llame a declarar en el caso a esposa del general en retiro. Ministro Alejandro Solís interrogará en Estados Unidos a Michael Townley y Armando Fernández Larios por caso Prats. Someten a proceso a Luis Cajas, el llamado contador de las estrellas, por el delito de apropiación indebida de más de 2.000 millones de pesos. Corte Suprema es la que más discrimina a los homosexuales, según informe anual sobre derechos humanos y minorías sexuales chilenas 2004. Chilenos preferimos el cine y el video como principales fuentes de entretención, según estudio del Ministerio de Cultura. Fernando González debutará hoy en el ATP de Viña del Mar ante el australiano Peter Lusak, proveniente de la fase de clasificación. Esta noche Colo-Colo iniciará su participación en la Copa Libertadores de América, enfrentando en Buenos Aires a Quilmes. 7:32. Las exportaciones de vinos nacionales tuvieron una variación positiva del 25% en el periodo noviembre 2003-diciembre 2004. Información alentadora en el plano económico que nos trae la periodista Paz Bustos. Las ganancias por exportaciones de vino superaron los $830 millones en 2004, lo que en volumen alcanza los 467,5 millones de litros, cifra que se alzó sobre las proyecciones de la Asociación de Viñas de Chile. Aníbal Aristía, presidente de la entidad, destacó especialmente el incremento de envíos de vinos embotellados, cuyo volumen creció en 19,6%. El crecimiento experimentado por las exportaciones de vino de Chile el año pasado ascendió a 24,6%, llegando a los $835 millones, y un 18,5% crecimiento en volumen, alcanzando los 467 millones de litros. Los vinos embotellados concentran la mayor parte de las exportaciones chilenas. Los destinos más importantes para los productores nacionales de vinos embotellados son el Reino Unido y Estados Unidos, donde las exportaciones promedian los 6,6 millones de cajas. Según Aristía, las cifras son el reflejo del buen momento por el que cruza la producción nacional y la labor de Wines of Chile, que se ha preocupado de posesionar a la industria en el exterior. La industria vitivinícola está bien, lo hemos venido diciendo desde hace algún tiempo. Hay algunos pequeños nubarrones, ¿no es cierto?, que nos preocupan, pero la industria está bien, está sólida, ha sembrado sobre bases muy ciertas y esperamos entonces seguir cosechando estos éxitos en el futuro. Los montos son producto también del tipo de cambio al que se enfrentó el sector, que al ser bajos incentivó a los productores a buscar nuevos mercados para la exportación de sus productos. Pese a que para este año las proyecciones son menores a las cifras alcanzadas en 2004, la industria debe crecer entre un 10 y un 12%, sin bajar los precios promedio. Del total de la producción nacional, solo un tercio se consume en el país, por lo que el presidente de la Asociación de Viñas de Chile aseveró que es necesario que la ciudadanía aprenda de vinos y así, además de aumentar la cantidad de consumo, mejorar la calidad del producto que se elige. Para Daniel Grode, periodista gastronómico, revertir esta tendencia es misión de varios actores que deben educar a la ciudadanía en el tema. Lo básico es educar, y en eso tiene que ver mucho la prensa especializada,
tienen que ver mucho los sommeliers, por ejemplo, los restaurantes que tienen que invertir en buen personal dedicado al tema de vinos, al tema de licores, al tema de bebestibles, en el fondo. La idea es crear un círculo virtuoso que cree un público más exigente en cuanto a calidad, productores que los abastezcan y un mercado que los satisfaga, lo que finalmente hará crecer el nicho en Chile. Paz Bustos, Chilena 100.9. 7:35. Restaurant Ibis de Puerto Varas, en Borderío, presenta Comentario Político en Chilena 100.9. ¿Existe una familia militar? La respuesta puede ser difícil, pero interesante contestar, sobre todo en un año electoral. Los candidatos, sean de la Alianza o de la Concertación, deberán tomar en cuenta nuevamente el tema de los derechos humanos, al igual que el general Cheire, quien se ha visto interpelado por los uniformados. Este es el tema del comentario de Francisco Aedo. Molestias parece haber en el ámbito militar. Si bien ya pasaron los tiempos en que en un congreso se escuchaba ruido de sables o que tanques salían a la calle, la molestia en este sector no deja de ser compleja. Lo primero es dejar claro si hay una especie de, entre comillas, familia militar, y en ese sentido parece claro que al menos la noción de ciertas relaciones entre uniformados, sea en retiro o no, existe. Pero otra cosa muy diferente es creer que un líder o grupo tendría la posibilidad de cuadrar, en el real sentido del término, a todo un grupo importante de personas de uniforme. La tendencia podría ser creer que militares en retiro, pues recordemos que los activos no se pronuncian de política en forma pública, tienen conceptos, ideales o al menos una mirada relativamente común a la realidad. Sin embargo, la experiencia sería en contrario. La llamada familia militar no necesariamente vota en bloque o reacciona al unísono por una determinada materia. La pregunta es válida cuando el general en retiro de la agrupación Chile Mi Patria, Rafael Villarroel, quien fuera un alto representante del ejército, asegurara que los votos de los militares no serían para una colectividad específica, sino para quienes presenten soluciones. Los militares activos y en retiro no tienen un partido, dijo Villarroel. Otro tema diferente es el de la familia militar. Los uniformados muchas veces viven en villas, cultivan relaciones de familia, gustos comunes, clubes a los cuales asisten. Pero otra cuestión es calcular cuántos militares se encuentran en retiro, sumar sus esposas, después a sus hijos, y aventurar que las decenas o centenares de miles de votos se cuadrarán con un candidato o candidata. No hay que olvidar que para septiembre de 1973 militares no se sumaron al golpe de las Fuerzas Armadas. Hay que recordar que la Armada y Carabineros debieron sacar a sus comandantes en jefe y director respectivamente, mientras el general Lee debió sortear diferencias con sus generales en la FACH, entre los cuales se encontraba el padre de la actual candidata del PS-PPD, el general Alberto Bachelet. Tampoco hay que olvidar el caso de los generales Schneider y Prats, el primero asesinado por un comando de ultraderecha al tratar de secuestrarlo, y el segundo asesinado en un atentado en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, el año 1974. Los dos comandantes en jefe, los dos con una mirada catalogada como constitucionalista, de Fuerzas Armadas comprometidas con el orden democrático. Es difícil entonces pensar en las Fuerzas Armadas, en retiro o no, como un partido político u ofreciendo su apoyo incondicional a una colectividad, independiente de que puedan ser un actor político en la sociedad, por su importancia, su visión y sobre todo por el monopolio del orden público y la defensa del territorio. El general Juan Emilio Cheire ha sido considerado como una de las figuras del pasado año. Esto por un trabajo largo y complejo a través del cual el ejército se ha acercado al resto de la sociedad, rompiendo un dique que estaba velado y que se había puesto, y lo separaba de grandes grupos de la población debido a los sucesos posteriores al 11 de septiembre del 73. Se ha hablado de las conversaciones en el Escorial, en España, entre militares de alto nivel y sectores del PS en los 90. También se ha comentado de los estudios de posgrado y preparación de generales cercanos a Juan Emilio Cheire. Ni hablar de una serie de gestos que se han realizado en los últimos años, cuya intención era marcar una diferencia sustancial con los mandatos de Izurieta y sobre todo del general Pinochet.
Pero todo ese camino sufre, tambalea y coloca al general Cheire en una posición difícil cuando nuevos llamados de la justicia aparecen en los medios de comunicación y golpean las casas de los uniformados. Lamentablemente, en estas semanas se escucha hablar de familia militar por las molestias que surgen en ciertos oficiales, sus familias y abogados frente a la ofensiva que los ha llevado a tribunales y en algunos casos a cárceles. Pero la relación de estos uniformados con el resto es un lazo muy diferente, que no tiene una ideología detrás, ni un partido político determinado, ni un líder que los acaudille. Pero este hecho no elude la necesidad que tendrán los candidatos de referirse al tema, sea Joaquín Lavín o sea en la Concertación, donde las postulantes también deben pronunciarse acerca de este problema. En materia de tribunales, dirá usted, pero eso no quita que políticamente se les pregunta y preguntará por la materia, sobre todo si tomamos en cuenta que a los electores no les basta con escuchar siempre la frase de que hay que dejar que las instituciones funcionen. Francisco Aedo, Chilena 100.9. Fue Comentario Político en Chilena 100.9. Presentó Restaurant Ibis de Puerto Varas en Borde Río.